Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, por la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muchas felicidades a toda la Iglesia, porque patrono San José es patrono de la Iglesia Universal, a sacerdotes, seminaristas, padres de familia, tantas instituciones que lo tienen por patrono, por supuesto a los Josés, Pepes, María Josés, Josefa, Josefina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí a José García. Buenos días, José, felicidades. Muchísimas gracias, Padre. Pues felicidades también a todos los que llevamos este nombre y gran patrono. Claro que sí. Gran patrono en su sencillez, en su humildad, ya se iba a apartar del gran tesoro, del gran regalo que le había dado Dios, que era la Virgen María. Y el Señor, como en estas cosas que tiene, que nos purifica a través de diversas tribulaciones de todo tipo y también de dudas, y las dudas de San José, hay dos maneras de explicarlas, ya lo dijimos en su día, pero en cualquier caso el pobre San José ya había concluido que tenía que apartarse de María hasta que un ángel del Señor en sueños le dijo lo que acabamos de leer, que leemos en el Evangelio de hoy, uno de los posibles que se puede leer. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y esto nos lo dice el Señor también a nosotros. No temas acoger a María, tu madre. Ella te va a cuidar. Y no, ella no te va a apartar de Jesús, al revés, te va a llevar a Jesús. No temas acogerla. Ella te va a dar a Jesús. Y te va a dar, le dice a San José, a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo, el sumo y eterno sacerdote y a la vez cordero inocente, víctima. San José no lo vería en la cruz, todo apunta a que muere antes, pero tuvo ese anticipo de la Pascua, cuando queda en el templo y justamente 3 días buscándolo. Todo eso nada es casual, los 3 días, el tercer día de la resurrección de Cristo, el tercer día de encontrarlo en Jerusalén, en el templo, los dolores y gozos de San José. Nuestra vida es así y por eso debemos siempre pedir al Señor que en todos los momentos y circunstancias, como San José, como la Virgen María, vivamos los momentos y misterios gozosos de la vida, los dolorosos, iluminados por la fe, los luminosos, para llegar un día a los gloriosos. Pues esto es lo que hoy pedimos al Padre real, aunque no biológico, del sumo y eterno sacerdote. Y bueno, vamos a poner una pregunta hoy un poquito más difícil, pero que todos los que estáis atentos a este programa o simplemente a lo que la Iglesia ha ido viviendo, y no doy más pistas de por qué digo esto, la Iglesia ha ido viviendo no hace mucho, pues creo que podremos responder esta pregunta. Sabemos que Jesucristo es una persona divina con 2 naturalezas, divina y humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Y fuimos explicando en su momento, y luego también el padre Mario en el Yucat, el padre Antonio en el compendio, las diversas herejías que se han ido apartando de esta verdad. Y una de las más fuertes, más extendidas en su momento, fue el arrianismo, ese personaje, sacerdote arrio, que decía que Jesús, Dios, pero un Dios de segunda categoría, un Dios creado, que no siempre existió. Dios solo sería el Padre. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llama el concilio que estudió esta herejía, que la condenó y que formuló un credo donde aparece la respuesta a esa herejía? ¿Cuál fue ese concilio? ¿En qué año se celebró ese concilio? ¿Cómo es ese credo? Bueno, pues todo eso creo que muchos lo sabréis, y el que no, pues no pasa nada, porque ya decimos que esto de las preguntas es un poco para ayudarnos a pensar, a investigar, y siempre se nos quedan así mejor las cosas. Recordamos José,
que los medios para ir respondiendo durante el programa a esta pregunta sobre ese concilio, sobre ese credo, son dos que son los mismos también para hacer preguntas, para formular dudas también. Pero de momento somos nosotros lo que pedimos respuestas. ¿Cuáles son esos dos caminos? Hay dos caminos. Uno es el WhatsApp en el teléfono 668-594383. Al WhatsApp 668-594383. Y el correo electrónico catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Y recordamos también, o anunciamos, bueno, tú lo has dicho antes, que en este día de San José, hoy a las 3 no tendremos nuestro habitual programa Entre Amigos, hoy no puede estar con nosotros Mónica, pero en su lugar tenemos un programa de los que tenemos un gran colaborador, que ya lo fue hace años, más jovencito, un programa de la hora feliz, un programa infantil, pero es un gran experto en música clásica y antigua. Y bueno, pues tiene una serie de programas de ese tipo de música y hoy hemos preparado uno sobre San José, ¿verdad? Eso es, escucharemos a Daniel Quirós en ese programa Armonía Universal. Son unos episodios sobre música y San José a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Pues ahí os ofreceremos ese programa gracias a este voluntario ya casado y gran experto, como decimos, en música en relación con la fe, que eso es una maravilla, porque el Señor nos habla también, no faltaría más, a través de la belleza del arte. Y una de las artes más importantes para la Iglesia siempre ha sido la música. Bueno, pues vamos a seguir recogiendo pinceladas de la vida heroica de ese sacerdote, arzobispo, que luego fue creado cardenal, que fue Monseñor Francisco Javier Núñez Bantuán, casi 15 años en las cárceles comunistas sin juicio, así porque sí, simplemente por ser obispo, pero cómo vivió. Ayer recordábamos cómo consiguió de extranjis celebrar la Eucaristía, tener escondido a Jesús, y hoy cómo ese amor de Cristo le llevó al amor fraterno, porque esa es la prueba de oro de que uno vive bien la vida de oración, es que se convierte luego en caridad fraterna. Pues vamos a escuchar cómo lo contaba en aquellos ejercicios espirituales a otro santo, a San Juan Pablo II y a la Curia Vaticana de entonces. Testigos de esperanza, meditaciones que dio el luego creado cardenal Bantuán a San Juan Pablo II, y nos hablaba del arte de amar en uno de los capítulos en que se recogieron esas meditaciones. Y decía, a veces nos lamentamos de que el cristianismo en la sociedad de hoy es una presencia cada vez más marginal, de que es difícil transmitir la fe a los jóvenes, de que las vocaciones disminuyen. No es raro que en el mundo actual nos sintamos perdedores, pero la aventura de la esperanza nos lleva más allá. Un día encontré escrito en un calendario estas palabras: el mundo es de quien lo ama y mejor sabe demostrarlo. El mundo es de quien lo ama y mejor sabe demostrarlo. Qué verdaderas son estas palabras. En el corazón de todas las personas hay una sed infinita de amor, y nosotros, con el amor que Dios ha infundido en nuestros corazones, podemos saciarla. Y anota un servidor que ese es el camino universal de apostolado. Hay personas que por más que le digas, invites, pues por ahí no, pero hay algo que, quieras que no, todo el mundo va a ver y recibir, que es la caridad. ¿Por qué esta persona me sigue queriendo? ¿Por qué me sigue ofreciendo esto, lo otro? La caridad y la alegría son dos formas de evangelización universales. Pero seguimos leyendo a Bantuán. Es preciso que nuestro amor sea un arte que supere la capacidad simplemente humana de amar. Mucho, por no decir todo, depende de esto. Y contaba como él había visto ese arte, cómo no, en la Madre Teresa de Calcuta. Quien la veía
la amaba. También en Juan 23, aunque han pasado muchos años desde su muerte, su memoria está muy viva en la gente. Al entrar en un convento o en un centro diocesano o en nuestras oficinas de un obispado, etc., no siempre se encuentra ese arte que hace el cristianismo hermoso y atrayente. Por el contrario, se encuentran caras tristes y aburridas debido a la rutina de todos los días. ¿No dependerá también de esto la falta de vocaciones y la escasa incidencia de nuestro testimonio? Sin un amor fuerte, no podemos ser testigos de esperanza. Aunque seamos expertos en materia de religión, corremos el riesgo de tener una teoría del amor y no poseer en cambio suficientemente su arte. Como un médico que tiene ciencia, pero no el arte de la relación amable y cordial. La gente lo consulta porque lo necesita, pero cuando se cura, ya no vuelve más. Jesús era como nadie, maestro en el arte de amar. Igual que un emigrante que se ha marchado al extranjero, aunque se adapte a la nueva situación, lleva siempre consigo, al menos en su corazón, las costumbres de su pueblo, así Jesús, al venir a la tierra, se trajo, como peregrino de la Trinidad, el modo de vivir de su patria celestial, expresando humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 470. Y va dando unos rasgos del amor cristiano. Vamos a ver alguno de ellos. El amor de Dios que Jesús, con el don de su Espíritu Santo, ha sembrado en nuestros corazones es un amor completamente gratuito. Ama sin interés, sin esperar nada a cambio. No ama solamente porque es amado o por otros motivos, incluso buenos, como la amistad humana. No se para a mirar si el otro es amigo o enemigo, sino que es el primero en amar, tomando la iniciativa. Cristo, cuando todavía éramos pecadores, desagradecidos e indiferentes, murió por nosotros. Él nos amó primero, dice San Juan, y así hemos de hacer también nosotros. No esperes a que el otro te ame, sino adelántate tú y empieza, recomendaba San Juan Crisóstomo. Después de este primer rasgo de ser el primero en amar, decía también amar a todos, todos. No un todos ideal, toda la gente del mundo, sino un todos concreto. Citaba de nuevo a la Madre Teresa, para amar a una persona hay que acercarse a ella. Yo nunca atiendo a las multitudes, sino a cada persona. Así como basta una hostia santa de entre los millones de hostias de la tierra para alimentarse de Dios, afirmaba Chiara Lubich, basta también un hermano, el que la voluntad de Dios pone a nuestro lado, para unirse en comunión con la humanidad que es Jesús místico. Pues dos místicas del siglo XX, la Madre Teresa y Chiara Lubich, Madre Teresa ya canonizada, Chiara Lubich en camino. Todo prójimo me ofrece la ocasión de amar a Cristo, que, como dice el Vaticano II y citaba tantas veces Juan Pablo II, con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Seguiremos el próximo día viendo otros rasgos de este amor cristiano que se alimenta en la unión con Jesús, en la oración, en la Eucaristía. Cristo nos enseña el arte de amar.
el arte de amar. Eso es lo importante. Lo que cuenta es la santidad. Y la santidad es la unión con el que es santo. Y el que es santo es amor. Por tanto, lo esencial siempre es el amor. En las distintas tareas, misiones, vocaciones que Dios nos encomiende, eso es lo importante. Mi vida será realizada no porque he sido esto o lo otro, sino porque he amado, donde Dios me ha puesto, en una cárcel, en un campo de concentración, en un trabajo más discreto, sin una sola palabra recogida por el Evangelio, como en el caso de San José, o con muchas palabras, como San Pablo. Bueno, lo importante es el amor con que se hacen las cosas. Y todo ello en todas las vocaciones. Y estamos hablando de esa vocación que es consagrada, que tras el discernimiento que solo puede hacer la Iglesia, llega a su culmen cuando se transmite esa configuración con Cristo, no la configuración de todo cristiano, que todos estamos llamados a unirnos a Jesucristo ya desde el bautismo, sino esa configuración especial con Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico, en cuanto sumo sacerdote y sumo pastor, buen pastor. Y es el sacramento del orden sacerdotal. Y comenzábamos a ver este apartado, el sexto ya, del tratadito del Catecismo sobre el orden sacerdotal, que nos ofrece la respuesta a esta pregunta. ¿Quién puede recibir este sacramento? Ayer comenzábamos leyendo este primer número, vamos a releerlo y lo vamos comentando. El 1577. Solo el varón vir bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres, viri, para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Así pues, este número primero de este apartado nos da estas características para que se pueda producir una ordenación sacerdotal válida, que la reciba un varón y que esté bautizado. Si no está bautizado o es una mujer, pues no sería una ordenación válida. ¿Oí por qué? Bueno, entonces ayer recordábamos algo que vale no para este tema, sino para todos los temas que la Iglesia transmite. Y es que aquí no partimos de que, nos reunimos, decidimos, hacemos nuestra propia composición de lugar según lo que convenga en los tiempos y cambiamos esto y lo otro. Vamos a ver, si las cosas que la Iglesia transmite son las que vienen de Dios, son lo que Él nos ha revelado, ahí no hay más que transmitirlo. Por eso hemos recordado una y otra vez, porque es que este es el fundamento de todo lo que podemos enseñar aquí en cualquier órgano de transmisión de la doctrina católica, que lo que enseñamos es lo que Dios ha revelado y se nos transmite por dos cauces y luego con una especie de confirmación de que la estamos interpretando bien. Esos cauces son la tradición, porque la Iglesia empieza a actuar ya el mismo día de Pentecostés, mucho antes de que se escriba el Nuevo Testamento, la tradición oral que se nos va transmitiendo a través de esa cadena, de esos santos padres, de esos primeros testimonios, de la liturgia que se celebra, etcétera, etcétera, y la escritura, en la que, junto a lo que ya Dios había ido inspirando antes, el Antiguo Testamento, pero luego todo lo más importante que enseñan los apóstoles se pone bajo esa inspiración del Espíritu Santo, se pone por escrito en el Nuevo Testamento. Dos cauces, escritura y tradición. Y una manera de saber de que si dudamos, tantas veces ha pasado en la historia, ¿no? Estamos interpretando bien esas palabras, esa tradición o esa escritura, el Señor ha dado una garantía especial de una asistencia del Espíritu Santo a los sucesores de los apóstoles y particularmente al sucesor de Pedro. Es Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. El magisterio. Pues bien, estos son los dos cauces, escritura y tradición, y esa garantía,
esa clave, digamos, de que estamos interpretando bien cuando hay dudas o no, simplemente pues como una manera de exponer con certeza la doctrina verdadera que nos da el magisterio. Y sin embargo, a lo largo de la historia ha habido herejías que siempre han dejado de lado, normalmente han dejado de lado la tradición y el magisterio, y han hecho la interpretación que le parecía a cada uno de la Sagrada Escritura. Esto es de una manera especialmente claro en la ruptura protestante, en la que Lutero rechaza la tradición, rechaza el magisterio y dice que cada uno coja la Escritura, libre examen y lo que le diga. Bueno, pues esto no es la doctrina católica, eso de ahí hay que partir. Supuesto eso, aplicando al tema que estamos hablando y de que hoy vamos a desarrollar ya un poquito más, de quién puede ser ordenado y por qué la Iglesia siempre solo ha ordenado varones, pues se aplica lo que acabamos de decir. En toda, absolutamente en toda la tradición de la Iglesia nunca ha habido ninguna duda, hasta finales del siglo XX, ninguna duda de que solamente hace lo que hizo Jesús, que es ordenar, sí, bueno, nosotros lo llamamos ahora ordenar, en esa época no se decía esa palabra, pero llamar a los apóstoles como tales y darles las tareas que llamamos sacerdotales solo a los varones. Eso está en toda la tradición, eso está en la Escritura, tanto por lo que ahora vamos a ver de la actuación de Jesús con los varones, con los apóstoles y con las mujeres, que lo vamos a ver, como después en los colaboradores, como en los apóstoles, los demás también, cuando van transmitiendo a través de la imposición de las manos esa tarea recibida de Jesús, también lo hacen solo con varones. Y también, cuando poquísimas veces se ha dudado esto, pero hubo algunos grupos gnósticos, allá por el siglo III o IV, pues enseguida la Iglesia reaccionó diciendo, no, si esto está muy claro, aquí en este tema solamente los varones. ¿Por qué ahora, ya en tiempos recientes, ha surgido la duda sobre esto? Porque se piensa, y este es el argumento así fundamental, bueno, por un lado, por algo de punto de partida que es bueno, y es, hombre, que gracias a Dios esas discriminaciones que tantas veces ha habido, por no decir siempre, en todos lados, en todas las culturas, respecto de la mujer, dice, bueno, pues claro, como eso también estaba presente en la cultura judía, pues claro, Jesús se adaptó, porque bueno, pues eso es lo que había entonces. Entonces, claro, si hubiera sido otro contexto, hoy haría de otra manera. Entonces se piensa, se arguye esto, ¿no? Y bueno, pues que eso era en ese contexto y los apóstoles les pasó lo mismo y San Pablo dice esto, lo demás allá. Bueno, y por eso, dado que no hay ninguna duda de la igualdad de varón y mujer y de a nivel natural, su dignidad, eso lo enseña la Iglesia, pero vamos, que está en el Nuevo Testamento clarísimo, en el propio San Pablo. En Cristo no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, ni varón ni mujer, porque en el sentido no que no haya diferencia, sino de que tienen la misma dignidad. Entonces no será que realmente, bueno, era por el contexto, pero hoy pues podría ser también ordenadas las mujeres. Si no se hace, no es discriminación. Entonces es por lo que desde ya el final de los años 70 del siglo XX, el magisterio de la Iglesia, concretamente desde Pablo VI, ha tenido que estudiar este tema y responder. La respuesta ha sido siempre unánime. No va por ahí la cosa. No es un tema de discriminación, no tiene nada que ver. La Iglesia, en cualquier caso, entendamos más o menos las razones, pero en cualquier caso, la Iglesia no puede cambiar algo que claramente viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este y en otros temas, la Iglesia no puede decir de repente, no, el día importante no es el domingo, es el miércoles. Pues no. Que luego hay otras cosas accidentales y variables, sí, pero es el propio magisterio de la Iglesia el que discierne. Esto sí, esto es sustancial, esto no podemos cambiarlo, y esto sí, esto cambia, ya lo sabemos. Los mandamientos de la Iglesia, una serie de disposiciones, un montón de cosas también de formas ya lo hemos visto, ¿no? Distintas formas de ejercitar los mismos sacramentos, pero siempre con lo sustancial, sin variar. Bien, esto, en primer lugar, ya a nivel de magisterio, aparece en Pablo VI, como digo, en unas cartas que escribe al primado de la Iglesia anglicana, que ya empezaba, lo que decimos, el mundo protestante, pues claro, tiene otra concepción muy distinta del sacerdocio. Es algo, pues, que en el fondo simplemente es una función que la comunidad cristiana escoge a alguien para que haga de líder, digámoslo así, de pastor
de esa comunidad. Entonces, bueno, pues a partir de ahora vamos a escoger no solo a varones, podemos escoger a mujeres, ya, pero es que el tema es que ya el sacerdocio es otra cosa muy distinta en ese mundo protestante. Claro, se lo decía Pablo VI al primado de la Iglesia Anglicana: si ustedes toman esta decisión, es una ruptura con los demás, no solo con la Iglesia Católica, porque esto es exactamente igual en el mundo oriental ortodoxo, que se llaman ellos, la Iglesia Ortodoxa rusa, lo mismo, tienen clarísimo que eso es un tema de la tradición, en eso y en el 95% de las cosas coinciden con la Iglesia Católica. Pero sobre todo, el Papa Pablo VI encomendó a la Congregación de Doctrina de la Fe que hicieran un estudio más a fondo del tema, y es el documento más completo. Que quiera profundizar en esto, le aconsejo que se lo busque, que es muy fácil en Internet, el año 1977, que está citado aquí en el Catecismo, la declaración Inter Insignores. Inter Insignores, palabras latinas, siempre las primeras de un documento en latín son las que suelen dar nombre a un documento, y que empieza así: entre los rasgos más característicos de nuestra época, el Papa Juan XXIII indicaba en su encíclica Pacem in Terris el hecho de que las mujeres están entrando en la vida pública, etcétera, etcétera. Inter Insignores. Entre esos hechos más característicos, está, gracias a Dios, esa promoción de la mujer. Entonces, no significa eso que también debería aplicarse al tema sacerdotal. Y cuando en este documento va a decirnos, pues no, la Iglesia nunca no puede hacerlo porque ella depende de lo que ha hecho el Señor. Segundo, vemos cuando estudiamos a fondo las cosas, y hoy vamos a intentar, lo que nos dé tiempo, resumir este estudio del Nuevo Testamento, veremos que no tiene que ver nada con eso que se dice de que, bueno, claro, Jesús tenía que adaptarse a las costumbres de la época. No se adaptó a las costumbres de la época, en este terreno ni en ningún otro. Pero desde luego en ningún otro quiero decir que tuviera que cambiar, que estuviera mal. Lo que estaba bien, sí, eso sí se adaptó, claro, no iba a vestirse con chaqueta y corbata, ya entendemos. Pero sí que en temas como es este veremos cómo rompe esquemas. Entonces lo hubiera roto también tranquilamente si él hubiera considerado, si en el plan de Dios estuviera, que también el sacerdocio podía ejercitarlo a la mujer, porque, como vamos a ver, no tiene nada que ver con menor dignidad, va por otro lado. Entonces, este documento, en primer lugar, tiene un capítulo que se llama La tradición. Y ahí lo que acabo de decir, empieza con esta frase: la Iglesia no ha admitido nunca que las mujeres pudiesen recibir válidamente la ordenación sacerdotal o episcopal. Solo, como os decía, algunas sectas heréticas de los primeros siglos, sobre todo gnósticas, quisieron hacer ejercitar el ministerio sacerdotal a las mujeres, y esa innovación inmediatamente fue señalada y condenada por los padres de la Iglesia, santos padres, la tradición de los primeros siglos, ¿no? Bueno, entonces va viendo que esa convicción ha atravesado la historia, ¿no? Los primeros siglos, la teología medieval y bueno, pues como que es una práctica pacífica y universal. Dice así: la tradición de la Iglesia respecto de este punto ha sido tan firme a lo largo de los siglos que el magisterio no ha sentido necesidad de intervenir para proclamar un principio que no era discutido. Esto ya es muy significativo, porque muchas otras cosas se han discutido en la historia y ha habido, pues eso, que intervenir, cosas importantísimas, ¿no? Como la naturaleza divina y humana de Cristo, etc. Bueno, segundo capítulo de este documento, la actitud de Cristo. Y aquí es donde realmente el tema es clave, porque vamos a ver que por un lado Jesús claro que rompió las costumbres de la época en el sentido de su acercamiento a la mujer, haciendo cosas que incluso escandalizaban. Eso por un lado. Pero por otro lado, esa ruptura de costumbres en ningún momento tuvo que ver con encomendarles lo que les encomienda a los apóstoles. En ningún momento. Y podía haberlo hecho. Y luego ya anticipo, por si luego se me olvida, que va a pasar algo semejante con los apóstoles. Fijaos, los apóstoles van a ir, algunos por lo menos, como San Pablo, al mundo gentil pagano. Van a estar en Roma. En Roma y en esas culturas había, no de una manera muy extendida, pero había mujeres en un ámbito de culto y en un ámbito sacerdotal pagano, ya se entiende. Por tanto, no hubiera sido raro
No sería una cosa extraña que si pensaran que eso a fin de cuentas era algo que, bueno, que a Jesús le parecía bien, hubieran confiado a mujeres el ministerio sacerdotal, porque algo de eso había en el mundo pagano. Pues no lo hicieron. Bueno, pero es que San Pablo tenía manía a las mujeres. Vamos a ver, más despacio. Siempre nos quedamos con 2 o 3 frases que hay que ver lo que significan y qué contexto tienen, y se nos olvidan otras partes muy importantes. Aparte del principio fundamental de Gálatas que os he dicho antes, ¿no? Cuando dice San Pablo que en Cristo ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre y mujer, sino todos unidos en Cristo. Aparte de eso, cuando uno se fija en los colaboradores de San Pablo, ocupan un lugar varias mujeres, un lugar muy importante. Muy importante. ¿Os acordáis? Un matrimonio, Priscila y Áquila, por ejemplo. Esa Priscila es fundamental. Y bueno, otras, Lidia, muchas mujeres, como pasa en la iglesia hoy día. Claro que sí. Pero bueno, que estoy anticipando. Vamos primero un poquito a la actitud de Cristo con las mujeres. Y como os decía, aparte de explicar un poco este tema, esto es muy bonito porque la verdad es que ayuda a conocer mejor a Jesús en esa relación con las mujeres de su tiempo. Pero antes, pues vamos a pedir al esposo de la mujer más importante, que eso es otro tema muy importante, fundamental, la persona humana más importante en el Nuevo Testamento, en el Nuevo y en el Antiguo, en toda la Biblia y en la historia de la Iglesia, ¿quién es? La Virgen María. Vamos, nadie ha recibido ni de lejos los regalos que la Virgen María. Para empezar, su Inmaculada Concepción. Y sin embargo, Jesús no la hizo sacerdote. Mira tú, a su madre. ¿Veis? Otro tema también muy importante. Bueno, pues vamos a encomendarnos a su esposo, al que tampoco hizo sacerdote, pero le dio esa tarea de ser el custodio de María y del propio Jesús, el Padre del Eterno, madre mía, San José, nuestro Padre y Señor. Nos encomendamos a Él y le pedimos que cada uno sepamos responder humildemente, pero con mucho amor, a nuestra vocación. San José, Padre adoptivo, San José, muy silencioso, cuidó a Jesús y María, casi no tuvo reposo. José, mi querido Padre, enséñame a comprender que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer, que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer. Fue el oficio de José el que Jesús aprendió, Padre bueno y bondadoso, con el ejemplo enseñó. José, mi querido Padre, enséñame a comprender que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer, que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer. Cuánto sufrió en Egipto, como de ellos cuidó, obedeciendo al ángel, todo salió mejor. José, mi querido Padre, enséñame a comprender que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer, que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer. San José, maravillado de lo que Jesús sabía, daba gracias a su Padre por cuidarlo cada día. José, mi querido Padre, enséñame a comprender que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer, que siguiendo el buen camino llegaremos a crecer. Bueno, pues nosotros seguimos explicando algo que van llegando también preguntas, pues de nuevo con lo mismo.
¿Por qué no puede una mujer, si es muy creyente, no ser sacerdotisa? Pues volvemos a lo mismo, porque la Iglesia no hace lo que le parece, sino lo que ha hecho el Señor Jesús. ¿Por qué no se celebra la misa con Coca-Cola y donuts? Pues se hace con pan y con vino, y se dice las palabras de Jesús, porque la Iglesia hace lo que le ha mandado Jesús. Bueno, y es lo que estamos precisamente explicando. Así que calma y serenidad, que no acabaremos hoy. Entonces, actitud de Cristo respecto de las mujeres. Muy importante, porque aquí es donde eso que se dice, bueno, claro, es verdad que Jesús solo escogió varones, pero claro, era porque se adaptaba a las costumbres del tiempo. No es verdad, no es verdad. Jesús no se adaptó a las costumbres del tiempo, no hizo jamás concesiones a los prejuicios del ambiente judío respecto de la mujer. Estoy fijándome en el documento Interim Seniores, pero también en algunas reflexiones teológicas, por ejemplo, un gran teólogo ya fallecido, el padre Jean Galot. En ningún caso aceptó la inferioridad de la mujer, en ningún caso. Siempre, en todas las ocasiones, recordaba la igualdad de los sexos. Por ejemplo, respecto a la ruptura del matrimonio, tolerada, como Jesús dijo, esto lo toleró Moisés, pero no era el plan original de Dios, el divorcio. Pero entre los motivos que había, tenía mucho más privilegios el marido que la mujer. Y Jesús dice que de eso nada, que igualdad de condición de los esposos. Y cuando acusan a aquella mujer adúltera, dice, pero bueno, ¿qué pasa? La defiende, es que el otro no había adulterado. Él sería con alguien, ¿no? Sería con un varón. Jesús en ningún caso acepta esa. Por tanto, no es verdad ese argumento. Quiere liberar a la mujer de las impurezas legales, como lo muestra el caso de la hemorroísa. Como digo, defiende a la mujer adúltera frente a los acusadores. Y acordaos de cuando Jesús se lo encuentran los apóstoles hablando con la mujer samaritana, les extraña, porque era una cosa mal vista que un varón estuviera hablando a solas con una mujer. Pues Jesús lo hace varias veces, sin ningún problema. Por tanto, no duda en romper las costumbres a este respecto. Por otro lado, acordaos de que le siguen en el camino los 12 conviviendo con él, pero también nos dice el Evangelio, por ejemplo, Lucas 8, 2, 3, que hay un grupo de mujeres que lo atienden con sus bienes, lo sirven con sus bienes. María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras. Más, en la mentalidad judía, no el testimonio en un juicio o en cualquier tema de las mujeres apenas tenía valor, no tenía. Sin embargo, ¿quiénes son las primeras que dan testimonio de que Jesús ha resucitado? Las mujeres, particularmente la Magdalena, pero no solo ella. Caramba. Por tanto, vemos claramente que Jesús no tiene para nada se deja influir por esas discriminaciones que ciertamente se daban en esa cultura. Pero incluso, y aquí ya sí que voy a Jean Galot, otros aspectos que se nos escapan. A mí por lo menos la verdad nunca había caído en estas cosas, ¿no? O poco. Y viene bien el pensarlo. Si nos fijamos en las parábolas tan importantes en Jesús, Jesús pone imágenes de hombres y muchas veces de mujeres y muy positivas, muy positivas. Acordaos, por ejemplo, esa parábola de los que esperan a su amo. La vigilancia de las vírgenes que esperan al esposo. Esas no son siervas, son vírgenes que esperan al esposo, mientras que esperan al amo los servidores. Fíjate, los varones servidores, las mujeres esposas. La viuda importuna da un ejemplo más impresionante que el amigo importuno. La parábola de la dracma perdida, la mujer que está buscándola representa el gozo de Dios. El gozo de Dios. La sincera estima de Jesús hacia las mujeres aparece también en el elogio que hace a aquella viuda que aporta su pequeña limosna. Cuando Judas ataca que María de Betania se haya gastado un dinero grande en la unción de Betania, la defiende y dice que el gesto de María va a contarse en todo el mundo, se va a divulgar. No hay un solo episodio evangélico en que Jesús se deje llevar de prejuicios, diríamos hoy, antifeministas. Por eso, conclusión,
no se puede imputar a la mentalidad social y cultural del ambiente de Jesús su clara decisión de reservar a los varones el ministerio sacerdotal. Y esta decisión no se puede interpretar como atribución de una superioridad al sexo masculino. Entonces, la cuestión está en que no es que sea un tema de más o menos dignidad, para nada, o de desigualdad, simplemente que el Señor, por las razones que sea, que eso es otro tema, que eso ya podemos luego reflexionar teológicamente de por qué será. Él ha preferido una distribución de funciones en la que el sacerdocio se reserva un sacerdocio que es de servicio, que eso lo ha dejado bien claro el Señor. No he venido a ser servido, sino a servir. Pues ya está. Y como la Iglesia hace lo que ha dicho el Señor, y en esto es una cosa clara, tanto en la Escritura como en la tradición, repito, como católicos no podemos inventarnos las cosas. Esto en cuanto a Jesús. Siguiente capítulo del documento Interim Señores, la práctica de los apóstoles. Aquí también hay cosas muy interesantes que tampoco solemos caer. ¿Quiénes están en el cenáculo esperando Pentecostés? No solo están los apóstoles, están discípulos, están mujeres y está entre ellas la Virgen María. ¿El Espíritu Santo desciende sobre todos? Sí. Por eso, quien preguntaba, mujeres creyentes había ahí, sí, y la más llena del Espíritu Santo y la más creyente es una mujer, la Virgen María. Y sin embargo, en ningún momento aparece que desde entonces empiezan a ejercitar funciones sacerdotales ni la Virgen María, ni Magdalena, ni nadie, ni se le pasa por la mente a nadie. ¿Quiénes hacen la predicación ese mismo día de Pentecostés? Pedro y los 11, Hechos de los Apóstoles 2:14. Luego, como decíamos, la civilización greco-romana no era raro, no era imposible, ese tipo de cultos a divinidades paganas confiados a sacerdotisas. Los griegos no compartían las concepciones de los judíos. Pues eso no, para nada lo hacen los apóstoles. Tienen la conciencia de que no, que lo nuestro va por otro lado porque Jesús lo ha hecho de otra manera. Y aparecen, como os decía, mujeres que trabajan con San Pablo. Claramente, Priscila, Lidia, sobre todo esta Priscila, ¿no? Que fijaos, que ayuda a formar bien a Apolo. Otra, Febe, que estaba al servicio de la iglesia de Cencres. Por tanto, la iglesia apostólica tiene una actitud positiva hacia las mujeres, pero no quiere decir que crea que puede cambiar lo que ha hecho Jesús al respecto del tema del sacerdocio. San Pablo, como decía, distingue también entre mis cooperadores, ahí están hombres y mujeres, y los cooperadores de Dios, una expresión suya, colaboradores de Dios, y eso solo lo aplica a Apolo, a Timoteo o a sí mismo. Por tanto, bueno, luego están algunas prescripciones de San Pablo que son de tipo disciplinar, que esas pierden su valor normativo. Es donde hay alguna expresión que uno dice, hombre, aquí parece como que San Pablo se deja llevar de algo contra las mujeres. Son eso, como digo, unas costumbres que ahí sí aparece claramente, pero son en temas totalmente accesorios. Pero el punto clave está en Gálatas 3:28, donde San Pablo afirma la igualdad fundamental entre el hombre y la mujer. Entonces, la conclusión de la Escritura y de la tradición es que Jesús, que por un lado aparece clarísimamente su actitud positiva y favorable respecto a la mujer, le encomienda una serie de misiones en la Iglesia, pero no la del sacerdocio. Luego la segunda parte es, bueno, podemos digamos, pensar un poco por qué sería así. Bien, eso ya es una reflexión que se puede hacer, pero en cualquier caso, aceptemos o no en los motivos de ese plan divino, repito, la Iglesia nunca se considera autorizada a cambiar lo que claramente viene del Señor, porque lo nuestro no es nuestro invento, es lo que viene de Él. Y esto es absolutamente fundamental, porque si no estamos jugándonos con que los sacramentos sean inválidos. De acuerdo. Bueno, pues este era el documento completado con algunas reflexiones que ya mandó publicar Pablo VI allá por 1977. Pero luego Juan Pablo II, que tenía un aprecio increíblemente positivo, no nos olvidemos que había trabajado mucho con jóvenes y jóvenes, entre comillas, y que valoraba especialmente el amor humano, como sabéis es una de sus especialidades como gran profesor de ética, el matrimonio, el amor humano, etc., tiene una carta preciosa
sobre la dignidad de la mujer. Y ahí pues, nos habla de la importancia que la Iglesia siempre ha dado a la mujer. Y particularmente en los números 26 y 27 de esta carta, se llama Mulieres Dignitatem, la dignidad de la mujer, pues un poco insiste en todo esto que estamos diciendo. Dice así: en el vasto trasfondo del gran misterio que se expresa en la relación esponsal entre Cristo y la Iglesia, es posible comprender de modo adecuado el hecho de la llamada de los 12. Cristo, llamando como apóstoles suyos solo a hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano. Lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso en evidencia la dignidad y la vocación de la mujer, sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo. Por tanto, la hipótesis de que haya llamado como apóstoles a unos hombres siguiendo la mentalidad difundida de su tiempo no refleja el modo de obrar de Cristo. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, porque no miras la condición de las personas, le dicen. Mateo 22, 16. Estas palabras caracterizan plenamente el comportamiento de Jesús de Nazaret. En esto se encuentra también una explicación a la llamada de los 12. Todos estaban con Cristo durante la última cena y solo ellos recibieron el mandato sacramental: haced esto en memoria mía. Fijaos esto, que esto no lo he dicho antes. Hombre, cuando un sacerdote es ordenado, un joven es ordenado sacerdote y celebra su primera misa, pues hombre, si viven sus padres, evidentemente asisten a esa misa, está su madre. Oye, Jesús no le dijo a su madre: vente a la que voy a instituir la Eucaristía, vente a la última cena y a ti también te voy a decir: haz esto en memoria mía. Pues no se lo dice a su madre, porque no es su vocación, porque es otra. Haced esto en memoria mía, o a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. No se lo dice a su madre, no se lo dice a esas mujeres a las que tanto quería, no se lo dice a María Magdalena, que le hace el regalo de ser la primera que lo ve resucitado. ¿Veis? Bueno, esto lo va desarrollando Juan Pablo II, va hablando de la importancia de las mujeres en la historia de la Iglesia, cómo han sido siempre fundamentales, empezando, claro, por la Virgen María, pero luego recuerda muchas otras, ¿no? Fijaos, algunas más de las que hemos citado antes, ¿no?, que aparecen en San Pablo: Evodia, Síntique, Trifena, Pérside, Trifosa, bueno, y todas colaborando. Y luego habla de la historia de la Iglesia: Santa Mónica, madre de San Agustín, Macrina, Olga de Kiev, Matilde de Toscana, Eduvigis de Silesia, Eduvigis de Cracovia, Isabel de Turingia, Brígida de Suecia, Juana de Arco, Rosa de Lima, Elizabeth Seton, Mary Ward, mujeres fundamentales, ninguna de las cuales santas, fundadoras de órdenes religiosas, doctoras de la Iglesia. Santa Teresa, Santa Teresita, Santa Catarina de Siena, ninguna ha tenido la Madre Teresa en ningún momento el atisbo de decir: ay, ¿por qué no seré yo sacerdotisa? Ninguna, no será por algo. Bueno, lo dejamos aquí, seguiremos viendo un poquito este tema, pero ya vamos a acabar nuestro programa de hoy. Pues enseguida vemos las respuestas que habéis dado a la pregunta fundamental, pero hacemos un segundo momento en este día de invocación a San José, y todavía el que no haya respondido, la pregunta es: ¿cómo se llama el concilio? ¿En qué año fue? En que se precisa la doctrina católica respecto a la herejía arriana, y qué dice en este tema el credo que se compuso en ese concilio. Bueno, todo esto, oímos la cuña de dónde podéis hacer vuestras preguntas, y ahí los mismos cauces son para vuestras preguntas y vuestras respuestas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Silencio y paz, amor y fe, el reino de Dios.
hace silencio en tu interior. Canta el serrucho, canta el martillo, y tú con ellos le cantas a Dios. Silencio y paz, amor y fe, el reino de Dios en Nazaret. José en el silencio supo escuchar, amar a Dios y trabajar. José bendito, cuida mi hogar, que estando unidos sepamos amar. Silencio y paz, amor y fe, el reino de Dios en Nazaret. Patrono de la Iglesia. Patrono de la Iglesia, San José, humilde, sencillo, que no fue sacerdote, que no, que hay cosas más importantes. Lo importante es la santidad, la más santa, la persona humana más santa, la Virgen María, y luego después San José, sin ninguna duda, patrono de la Iglesia. Renovamos nuestra felicitación a los Josés, a los padres de familia, a los seminaristas, a tantas personas que llevan su patrocinio. Bueno, y aquellos que, como Arrio, negaron la divinidad plena de Jesucristo, ¿en qué concilio se precisa esa doctrina? ¿Han respondido bien nuestros oyentes? José. Pues, padre Luis Fernando, todos han respondido que en el concilio de Nicea, en el 325. Así es, os decía antes que con estar un poco atento, porque el año pasado se cumplió, justo en el 2025, un aniversario de ese concilio, obviamente. Y pues se recordó mucho. Y también decíamos, esto quizá no lo hayan añadido, ¿qué credo se compone? Pues ese que decíamos, el credo largo, que antes era el que se rezaba siempre en misa, hoy se puede escoger entre ese y el apostólico, y ese credo largo es donde la respuesta a Arrio está en estas palabras, hablando de Jesucristo, engendrado, no creado. Porque Arrio decía que sí, que Jesús era Dios para nosotros, pero un Dios creado. ¿Qué es eso de un Dios creado? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por cierto, una primera traducción que decía la misma naturaleza que el Padre. No, del Padre. Engendrado, no creado, de la misma sustancia. La verdad es que la traducción más exacta sería consustancial al Padre, homoousios to patri en el griego. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Ese es el credo del concilio de Nicea, que condena el arrianismo. ¿De acuerdo? Teníamos una pregunta de ayer de alguien que dice, ¿existe algún dicasterio o algo parecido que escribe las oraciones? O sea, si yo hago una oración para saber si está bien y conforme a lo que dice la Iglesia, ¿necesita algún tipo de aprobación o licencia? Y dice que le ha llegado una oración del perdón, que le ha escandalizado porque empieza diciendo, te perdono, Señor, de un psicólogo que se dice católico. También me dicen que esta oración tiene mucho poder. Yo no sabía que las oraciones tienen grado de poder. Bueno. Vamos a ver. Mucho cuidado con todas las cosas que uno recibe por aquí y por allá. Esto siempre ha pasado. Recibíamos antes, cuando no había internet, pues a veces una carta, un sobre. Haga usted esta oración no sé cuántas veces y pásela a 15 personas. Y si no lo hace, si rompe la cadena, puede ocurrir. Mire, eso son supersticiones y eso son cosas totalmente contrarias a la doctrina de la Iglesia. Uno a nivel particular puede componer una oración, bueno, pero usted te encuentras algo por ahí y si no tiene una aprobación no hace falta ir al dicasterio. Si la Santa Sede tuviera que ver todas las oraciones que se componen en el mundo entero no tendría cosa que hacer. No, hombre, no. Eso basta a un nivel diocesano, pero claro, si uno quiere imprimir una estampa y asegurar de que lo que pone ahí es correcto, entonces claro que tiene que llevarla al obispado, tiene que tener una licencia eclesiástica. Y si uno quiere, más aún, si el obispo quiere conceder indulgencias, pues claro, lo tiene que decir el obispo. Y si ya es de un tipo más importante, vale, entonces habrá que ir a Roma. Pero propiamente la intervención del magisterio de la Iglesia es donde es clara, es en las oraciones litúrgicas. Pero en lo privado, bueno, pues uno puede hacer su oración personal, pero nadie se crea sin más lo que se encuentra por ahí en cualquier cosa. O sea, que se quede tranquilo quien escribía esto,
que no se tiene por qué fiar para nada. Y en efecto, eso de te perdono, Señor, solo faltaba. O sea que mucho cuidado con creernos cualquier cosa, y esto vale hoy día especialmente porque hoy con la inteligencia artificial puedes poner en boca de cualquiera cosas que no ha dicho esa persona. Y te puedes encontrar, y nos encontramos vídeos con barbaridades que no son la doctrina de la Iglesia. Y el Madre Teresa dijo no sé qué, ¿dónde dijo eso? Y el Papa Pablo VI dijo, ¿dónde? Por favor, enséñeme el documento. En esto siempre hay que tener mucho cuidado y no ser crédulos de una manera equivocada. Una cosa es creyentes, lo que acabo de decir, de explicar, en lo que ha enseñado la Santa Madre Iglesia en documentos oficiales, como fue el credo de Nicea, y lo que enseñan los documentos como el que estamos comentando de Inter Inseniores, pero no lo primero que me llega por un mensaje, por un WhatsApp, nada, mucha tranquilidad. ¿De acuerdo? También ayer, como la pregunta que hicimos era sobre los óleos de la misa crismal, preguntaba María Jesús qué se hace con los óleos sobrantes cuando acaba ya un año y se consagran en la misa crismal. Obviamente, como es algo sagrado, no se puede tirar. Entonces, normalmente lo que se hace es que se empapan en algodón o así y se quema. Todo la manera más prudente de consumición de las cosas sagradas es el fuego. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Feliz día de San José de nuevo. A él pedimos su intercesión. Ya seguiremos con este tema del que hemos hablado hoy, del sacerdocio de los varones y mujeres, el por qué sí y por qué no. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Amén. San José ruega por nosotros. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.